En este jueves de la 33ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Lucas 19, 41 al 44. Les leo el texto. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando: «Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz. Pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida». El relato de hoy empieza diciéndonos que al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, se emocionó. Jerusalén, que quiere decir ciudad de la paz, es una ciudad espléndida, llena de historia y tradición religiosa, centro de las tres religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Se encuentra a un poco más de 700 metros sobre el nivel del mar y está flanqueada por dos pequeños valles, el del torrente Cedrón y el del Guinón o Gehenna. El Cedrón separa Jerusalén del Monte de los Olivos y el Guinón o el de la Gehenna servía para tirar la basura de la ciudad y quemarla. El fuego, el humo y el mal olor llevó a Jesús a comparar la Gehenna con el destino de quienes rechazan al Dios verdadero. Jerusalén fue construida en la cima de dos pequeñas colinas. Una de ellas es el monte Sión y la otra es el monte Moria, en donde la tradición ubica el lugar del sacrificio de Isaac. Fue fundada por el rey David sobre un terreno que conquistó a los jebuseos y la convirtió en la capital de su reino. Su hijo Salomón, en el siglo X a.C., decidió construir un hermoso templo al único Dios verdadero en los entornos del monte Moria, es decir, en torno a la piedra del sacrificio de Isaac, y se convirtió así en lugar de culto para todo el pueblo de Israel. En Israel hay un solo templo, el de Jerusalén. En los pueblitos se encuentran sinagogas, pero las sinagogas no son templos, y aunque en las sinagogas se puede orar al Dios de Israel, son principalmente lugares en donde se estudia y comenta la ley de Moisés. En el siglo VI a.C., el rey babilónico Nabucodonosor II tomó Jerusalén, destruyó sus murallas y el templo de Salomón y exilió a la clase dirigente judía a Babilonia. Durante 70 años los judíos sufrieron el exilio en Babilonia hasta que Ciro, el rey de los persas, venció a los babilonios y permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. El segundo templo se terminó de construir en el año 515 a.C., pero fue bastante más modesto que el primero. 4 siglos después, cuando Herodes el Grande se hizo rey de Israel, en el año 40 a.C., decidió emprender una serie de construcciones en Jerusalén con palacios y edificios de estilo romano con el fin de engrandecerla. Y entre las obras que hizo, reconstruyó el segundo templo e hizo su explanada, de 200 metros por 380 metros. Y según Juan 2:20, se demoró 46 años en reconstruirlo, haciéndolo realmente magnífico. La explanada está dividida en diversos patios, el de los gentiles, el de las mujeres, el de los no sacerdotes, y al centro el edificio principal en donde se encontraba el Santo de los Santos, que solo le estaba permitido entrar al sumo sacerdote. En la explanada del templo se encontraban también otros edificios religiosos y de gobierno, entre ellos el Sanedrín, que era como el Congreso o Parlamento judío. Bueno, pues este segundo magnífico templo reconstruido por Herodes el Grande fue el que conoció Jesús. En tiempos de Jesús la ciudad estaba cercada por una gran muralla, con 7 puertas principales y construidas con grandes piedras que servían de cimiento a la gran explanada del templo. Lucas nos dice que al ver la ciudad de Jerusalén, Jesús se emocionó. Los judíos amaban Jerusalén, por ser además la ciudad de Dios. Y el deseo de todo judío era ver la ciudad en donde está el templo,
y en donde, según el judaísmo, habita el Señor de los ejércitos. Probablemente al ver la ciudad, Jesús pronunció el Salmo 122, muy rezado por los judíos al acercarse a la ciudad, y que dice: «Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya estamos, ya se posan nuestros pies en tus puertas, Jerusalén». Jerusalén, construida cual ciudad de compacta armonía, a donde suben las tribus del Señor, es para Israel el motivo de dar gracias al nombre del Señor. Porque allí están los tronos para el juicio, los tronos de la casa de David. Pidan la paz para Jerusalén. En calma esté en tus tiendas, haya paz en tus muros, en tus palacios calma. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, quiero decir, la paz contigo. Por amor de la casa de Yahvé nuestro Dios, ruego por tu ventura. Sin embargo, las lágrimas de Jesús al ver la ciudad fueron también de una enorme tristeza. Pues dijo llorando: si al menos tú comprendieses en este día lo que conduce a la paz. Pues si bien el pueblo ha reconocido la visita de Dios en Jesús, la ciudad de Jerusalén no lo hizo. Y dice Jesús en el texto: esté escondido a tus ojos, no eres capaz de ver. La tristeza de Jesús se debe a que la ciudad de Dios lo va a rechazar, y por no reconocer al Mesías de la paz, anuncia un fin violento y de destrucción diciendo: llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrastrarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra. Hay dos pasajes en Lucas en donde Jesús anuncia la destrucción de Jerusalén. Ese es uno, el otro es el del capítulo 21, 20 al 24. En el texto de hoy parece que Jesús recuerda la destrucción de Jerusalén que tuvo lugar en el siglo VI a.C. cuando el rey Nabucodonosor tomó la ciudad. En esa ocasión, Nabucodonosor rodeó la ciudad de trincheras y sitió la ciudad, impidiendo que entrase o saliese gente, y apretó el cerco hasta que cayó. Y una vez que cayó, muchos fueron asesinados, la ciudad arrasada y los dirigentes deportados. Dado que el Evangelio de Lucas fue escrito en la década de los 90 después de Cristo, algunos han visto en esta descripción la destrucción sufrida en el año 70 después de Cristo. En el año 66 después de Cristo, los judíos se levantaron contra los romanos liderados por un grupo violento llamado celotas. Y el emperador Nerón envió 3 legiones romanas, 60.000 soldados, a aplacar el levantamiento. Finalmente el general romano Tito arrasó Jerusalén, dejando al templo en cimientos. No hubo necesidad de sitiar la ciudad, pues toda la región estaba bajo el control romano. Por tanto, la mayoría opina que este pasaje no alude a la destrucción de Jerusalén de manos de Tito. Los cimientos que aún quedan, al que llaman el muro del llanto o el muro de los lamentos, es el actual lugar de oración de los judíos. 6 siglos después, los musulmanes tomaron Jerusalén y sostienen que desde la roca del sacrificio de Isaac, el profeta Mahoma ascendió al cielo. Y esto hizo que el lugar se convirtiese en lugar sagrado para el Islam. Y sobre la piedra del sacrificio de Isaac, construyeron la mezquita llamada la Cúpula de la Roca, con su extraordinaria cúpula dorada que resalta en medio de la explanada del templo. Este espacio musulmán se construyó en el lugar en donde se ubica el templo que conoció Jesús. Jerusalén, pues, es una ciudad muy especial para el judaísmo, y también lo fue para Jesús y los suyos. Sin embargo, siendo tan importante desde el punto de vista religioso y con la convicción de ser la ciudad en donde habita el Creador del universo, con tristeza, Jesús concluye su comentario diciendo: serás destruida porque no reconociste el momento de mi venida. Dios visitó a su pueblo, pero Jerusalén no reconoció en Jesús al Dios verdadero. Y no solo no lo reconoció, sino que allí lo mataron. Lo que viene después en Lucas son una serie de relatos que nos cuentan la actividad de Jesús en Jerusalén
antes de su pasión y de su muerte. A modo de conclusión, los invito a considerar esa mezcla de emoción y tristeza que sintió Jesús al entrar en Jerusalén y dejarnos afectar por ello. Pidámosle al Señor por todas aquellas familias que sufren penurias económicas y de salud, a fin de que nos dispongamos a darles una mano. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.